ustedes a Marisambar en un nuevo vivo. En este caso un vivo muy especial para mí porque hace tiempo que lo quería hacer. Y bueno, por temas de tiempo, por otras complicaciones no pude y acá estamos. En este vivo lo que quiero es analizar a Soma. ¿Qué es Soma? Ya les voy a contar. Lo que el otro día encontré un video de un canal llamado Cinematics que analizaba a Soma eh, y apuntaba mucho este análisis a cómo generarle algo a nuestro lector, a nuestro espectador, a nuestra persona, ¿no? Nosotros como creadores de historias podemos tener un montón de intenciones a la hora de acercar nuestra historia a nuestros lectores o a nuestros, no sé, cuando ven el cine a nuestros espectadores. Y justamente es de lo que quiero que hablemos hoy, de cómo generarle algo a nuestros lectores. Yo creo que uno de los elementos de una buena historia justamente es que la historia no termine cuando la terminamos de leer, sino que vaya un poco más allá. Esas historias que después de verlas, después de leerlas, tenés ganas de seguir hablando de esa historia, tenés ganas de contársela a alguien, decir, che, mirá, lee este libro, está muy bueno, te deja preguntas. Ay, ¿por qué se ve así en gris? ¿Cómo está, Leandro? Bienvenido, muchacho. Entonces, cuando vi este video, la verdad que me encantó el punto de vista de este chico, del que hace el canal de Cinematics, sobre qué es lo que a él le pasaba mientras jugaba a Soma, qué es lo que sentía y por qué. Y también creo que es interesante, si bien Soma es un videojuego, pero no es cualquier videojuego, es interesante también hablar de qué forma esto que logra generar Soma, esto que Soma genera, esto que Soma logra, cómo lo llevamos, por ejemplo, a otro tipo de historia, a una historia escrita o a un cómic, ¿no? A una novela ligera. ¿De qué forma llevar este juego que hace Soma a nuestras historias? Ya sea que hagamos teatro, ya sea que hagamos, no sé, cómic, todas las historias. En serie y una serie o una película también, cómo lograr esto que Soma logra a través de ciertos recursos. Así que vamos a hablar de todo esto en este vivo. Lo que voy a hacer es mostrar el video, ahí voy a preparar, ordenar a la cima. Lo que voy a hacer es mostrar el video de Soma. Vamos a ir haciendo pequeñas pausas en momentos particulares que yo ya tengo marcados y vamos a hablar de ciertos temas, de ciertos puntos. El video no va a ser muy largo, esto lo pensé, lo trabajé para que el video no sea muy largo, así que tranqui que esto no se va por las ramas. Después hacemos otro vivo y nos ponemos a hablar. Después prometo hacer otro vivo y nos ponemos a charlar de otras cosas. Así que este va a ser un vivo cortito para ir puntualmente a ciertos puntos que tiene muy interesante este video análisis al juego de Soma. Lo que yo les voy a recomendar también es que vean el canal de Cinematics. Él lo que hace, este chico lo que hace es analizar videojuegos, pero no decir, sí, tiene muy buenos puntos, sino que lo analiza desde la construcción. Cómo está construida la historia de ese videojuego, cómo están construidas las mecánicas del videojuego para jugar con el jugador y no jugar de entretenerlo, sino de llevarlo a adentrarse en la historia, a meterse en la historia. Cuando lo escucho hablar al chico de Cinematics, me recuerda mucho a Coffee TV, cuando Coffee se mete en la película y analiza la película y le siente como éxtasis a la hora de hablar de la película, así. Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestro lector, que nuestro lector diga, no, no, esto está muy bueno, y que quiera hablar, y que se llene de preguntas o de ideas, o que lo impacte de alguna forma, que no sea capítulo uno, qué interesante. No sé, no es solamente atraparlo, es capturarlo, digamos, ¿no? Agarrar a ese lector. Bien, empezamos.
Hace poco jugué a Soma, un juego de terror en primera persona desarrollado por Frictional Games. Al principio pensé que me iba a encontrar con una historia lineal, puzzles, mecánicas de combate, ya saben, algo pasajero de lo que me iba a olvidar al día siguiente. Terminó siendo un juego que me dejó un poco choqueado y me hizo cuestionar mi vida por unos minutos. Por eso quería contarles mi experiencia, considerando dos cosas antes. Primero, este es un juego que no a todas las personas les genera lo mismo, y segundo, para entender por qué tuvo un efecto tan psicológico sobre mí, tengo que contar cosas importantes de la historia, incluyendo el final. El juego es corto igualmente, así que podés jugarlo y después mirar el video o simplemente conocer la historia acá mismo. Bien. Acá hay un punto sumamente importante y esto que él marca, que me parece interesante, esto de que no a todos le va a generar lo mismo y no a todos les va a impactar. No existe una obra que a todos los lectores les genere lo mismo o siquiera que a todos los lectores les genere algo. ¿Sí? Cuando hablamos de obra, podemos hablar de una película, de un libro, de un cómic, de un manga, de un mangua, de todo, ¿sí? Todo lo que sea una historia contada a través de. Y yo creo que hay algo importante a la hora de presentar nuestras obras, ¿no? Por esto de que hablamos de que una buena obra es esa obra que te deja pensando, que te deja dando vueltas, incluso mientras la vas leyendo. Acá hay un punto que me parece importante y es justamente el hecho de cuando nosotros presentamos nuestra obra. A veces las ansias de contar nos terminan, o sea, termina afectando nuestra obra y termina arruinando esa sorpresa que le queremos dar al lector. Fíjense lo que dice el chico de Cinematics. Él pensó que iba a encontrar un juego más normal, común y corriente, una historia más, de que va a pasar esto y después pasa esto y después pasa lo otro y bla. Y él esperó eso, pero no. De repente, sin previo aviso, pero lo hay, sin previo aviso, se encontró con otra cosa que lo terminó impactando, que le terminó haciendo girar la cabeza, que lo terminó haciendo pensar. Dice que cuando terminó de jugar el juego, el tipo se quedó en silencio mirando los créditos del juego, lleno de preguntas. Y después, cuando pudo reaccionar, lo que él hizo fue agarrar en internet y empezar a buscar información sobre ciertos temas que aparecían en este juego. Entonces me parece que conseguir, o sea, lograr conseguir eso, generarle eso a nuestro espectador, a nuestro lector, me parece maravilloso. Me parece que eso es gracias a una buena construcción. Pero también algo muy importante y es no robarle la sorpresa al lector. Porque si yo te digo, toma, tengo este libro que se llama Soma, ¿no? Que te va a hacer dudar de tu existencia y de lo que sos y de que por qué sos. En realidad lo que vas a generar es que el lector primero pueden pasar otras cosas. Podés quedar como un pretencioso de ¿quién sos vos para hacerme dudar de mí de mi existencia? O yo ya sé que ese libro va a tener la intención de hacerme dudar de mi existencia y de mis cosas y de quién soy. Entonces cuando me encuentre con esas cosas voy a recordar que estoy leyendo un libro en lugar de vivirlo y eso no tiene que pasar. Voy a recordar que estoy leyendo un libro, que ahí está la intención del escritor, que ahí esa escena está ahí para generarme algo. Y otra cosa también que hablamos a la hora de construir una historia y de hacer una buena construcción, que es en realidad de lo que vamos a hablar en este vivo, a la hora de construir algo bueno, a la hora de hacer una buena construcción, es muy importante que el lector olvide que está leyendo un libro, que se sumerja, que no encuentre, o sea, que no se dé cuenta de dónde está la intención del lector, del porqué de esa escena, de que esto, ¿no? De que se lo crea, de que se meta en esa historia, de que esa escena olvide, no se dé cuenta de que eso está justamente para generar la angustia que está sintiendo en ese momento, sino que eso pasa porque pasa. Entonces ahí lo que yo recomiendo, una de las cosas que yo recomiendo, es justamente que no hablen de más, no le digan mi historia va a romperte todos tus paradigmas y te va a hacer... No, no hagan eso, gente, no hagan eso porque, primero porque pueden pecar ¿cómo es esto? De pretenciosos
y eso les va a jugar en contra, pero también pueden terminar arruinando la sorpresa. Y es verdad que hay muchas obras que, vamos a decir, en primera imagen uno cree o ve y dice, ay, esto es una historia tonta sobre tal cosa, ¿no? Es una historia tonta sobre un tipo que tiene una enfermedad terminal y al final resulta que no es eso. Entonces, no, pero mirá que no es solamente eso. Arriésguense, lamentablemente creo que en esta parte no queda otra que arriesgar. Después nosotros como escritores tenemos otras opciones, como por ejemplo poner guiños, pistas en de qué va la historia, o por ejemplo jugar en la contratapa. En el juego de Soma, cuando el juego empieza, no sé si el chico ya lo dijo, porque no llego a escuchar todo, creo que lo dice ahora, cuando el juego empieza, te pone una frase de un filósofo. ¿Qué te dice? Que algo así, ahora lo van a ver, que la realidad es la realidad aunque no la veas. Entonces, claramente ahí te está diciendo esto no es un juego de andar, resolver rompecabezas y ya está. Hay algo profundo en este juego, pero tampoco te dice qué. Como que te tira una pequeña pista. Entonces es como que te ayuda a encontrar a tus jugadores o a tus lectores. Ahí los leo. Raúl, ¿cómo va, muchacho? Richie, ¿cómo haces que el lector olvide que está leyendo un libro? Haciendo una buena construcción, ¿sí? Construyendo. Ahora justamente vamos a ver esto acá en este juego de Soma, cómo el chico construye, ¿no? El programador que hizo el juego, creo que es una sola persona, porque es un juego indie, o sea, no está hecho por una empresa, sino por una o pocas personas que saben programar juegos y lo hacen. Para hacer que el lector olvide que está leyendo una historia, es cosa de hacer una buena construcción. De que, por ejemplo, si vos me haces una escena, por ejemplo, a ver, si yo te hago una escena de la muerte de un personaje, que la escena no sea obvia de yo estoy tratando de que vos, lector, llores en esta escena, por ejemplo. ¿Cómo se logra? Y es complejo, ahí por ahí tendríamos, ahora tenemos de ejemplo esta historia. Una de las cosas es la sorpresa. Yo te digo, esta historia está hecha para que dudes de tu existencia, ya está, yo ya te estoy diciendo que vas a leer una historia. Ahora si yo te digo, no, mira, este juego trata de esto, de lo otro, que ahora es lo que van a explicar ahora en el video, de repente, pumba, te encontrás con lo otro. Mónica, ¿cómo estás? Me perdí los primeros 15 minutos. Buenas noches. Bienvenida, muchacha. Raúl, se introduce en la historia. Claro, vos vas construyendo una historia, Ahora vamos a seguir viendo el video. Pero bueno, esto de las guías, ahí yo tengo mi machete para ver qué es lo que tengo que ir viendo. ¿Sí? Entonces, esto también es importante. ¿Cómo decir que van a encontrar en nuestra historia sin decir que van a encontrar en nuestra historia? Más cuando se trata de algo filosófico o algo que vas a tratar de emocionar al lector o de moverle algo al lector. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez un chico que me pidió que corrigiera el libro, me dice, es una historia de detectives. Y me dice, mira, la historia de detectives es un detective que tiene que resolver un caso, pero en realidad hay un giro que... No. Le digo, eso no me lo digas porque si no yo no me voy a sorprender. A veces, cuando presentamos nuestra historia, decimos, bueno, pero en cierta parte de la historia hay un giro porque entonces resulta que en realidad el detective era el villano. Ya está, me arruinaste la sorpresa. Y eso yo a veces veo que lo ponen en la contratapa. Y no es parte de la historia principal, sino que es parte de algo que deberías encontrar en el libro sin saber que vas a encontrar eso en el libro. Le puse mucho Según espacio. la primera definición de la Real Academia Española, soma significa harina gruesa, un elemento excelente para hacer pan de soma. Según wikirioja.com, pan de soma significa pan hueco. Ese es todo el contenido de la página. Considerando la segunda definición de la RAE, la filosófica, soma significa cuerpo. Pero lo importante de esta definición es considerar al cuerpo como algo separado al alma o a la mente. Esto es confuso, pero va de la mano con la propuesta del juego. La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer, sigue existiendo
y no desaparece. Así empieza Soma. Si no entendés esta frase, no te preocupes, sobre el final tampoco la vas a entender, así que... Estamos en pleno año 2015 en Toronto. El protagonista es Simon Jarrett, un hombre que se despierta de una pesadilla en la que te enterás que tuvo un accidente automovilístico. Debido a ese accidente, sufrió un daño en la cabeza que hizo que le queden pocos meses de vida y por eso acepta participar en la investigación de David Munshi, un doctor en formación. Esa investigación es parte de una tesis sobre el tratamiento del daño cerebral, un experimento que, además de servirle a Munshi, puede servirle a Simon para retrasar su muerte. Después de hablar con el doctor por teléfono, comienza tu interacción con el juego. Si lo miras así, parece un juego común y corriente, o sea, una cámara en primera persona, una habitación desordenada y el departamento en un inodoro. Bien. Acá hay varios puntos. Primero, fíjense, Soma, cuáles son los dos recursos que usa para decirte qué es lo que realmente vas a encontrar en el juego, ¿sí? Que es el título Soma, o sea, el significado de Soma, que no era lo del pan, sino esto de algo que está separado del cuerpo, que es cuerpo y mente por separado. Y esta frase, esto de la realidad que yo les decía, ¿no? Que es una frase súper filosófica. Entonces, si vos me empezás un juego, me empezás un libro, o en la contratapa del libro, o en la tapa del cómic, o en donde ahí a la vista hay una frase súper filosófica y muchos lectores sí, pero yo no creo que todos digan, ay, seguro es una historia rechata de ciencia ficción y punto. ¿Sí? Después él habla de lo que es la historia de este chico que tiene un accidente y entonces le queda poco tiempo de vida, entonces acepta meterse en un experimento científico. Dice, de esto es lo que te dicen que trata Soma. O sea, retengan mucho esto. Esto de un accidente, de que el bueno ahora se mete en un experimento y se va a despertar como en un lugar súper moderno. Eso es lo único que te dicen del juego, no te dicen más. Pero ahora van a ver que en realidad Soma, esa pequeña parte es esto. Y Soma es una gran parte que falta contar, que te la encontrás cuando jugás el juego. Pero si yo te hubiera dicho, más allá del título y esta indirecta de la frase filosófica, hubiera arruinado la experiencia del juego y no hubiera sido igual. Porque vos te encontrás con la intención del juego así, de lleno, ¿sí? Y eso es una buena construcción. Otra cosa que creo que es importante es decir, bueno, ¿cuál es el fuerte de nuestra historia a la hora de presentarla? Por ejemplo, la parte fuerte, o sea, el fuerte de Soma es justamente todo este juego que hace con su jugador, de hacerlo pensar, de hacerlo dudar, de dejarlo pensando y maquinando. Y una vez que tenemos los puntos fuertes, ¿no? Que, bueno, Soma también tiene buena historia, tiene un montón de puntos fuertes. Una vez que identificamos los puntos fuertes de nuestra historia, tenemos que ser muy conscientes, y acá, donde es algo tan complicado, porque obviamente nosotros amamos nuestras historias y queremos contar y que el lector sepa todo de una, y nos cuesta reservarnos información, por ahí hablar con alguien y decirle, a ver, vos que leíste mi historia, ¿qué cosa, cómo presentarías la historia? ¿No? Y acá es importante identificar qué podemos contar de nuestra historia al que todavía no la leyó y qué sí podemos contar. ¿Sí? Entonces, es importante identificar los puntos fuertes de nuestra historia, hacernos de esos puntos fuertes para atraer lectores, pero ojo, generalmente los más fuertes terminan siendo los que nos tenemos que reservar para no arruinar la experiencia del lector. Creo que no me quedó nada más. Entonces, bueno, acá está, yo me puse acá, historia base, besos. Historia base, perdón, estoy con mucha ansiedad. Historia base, dale con besos, carajo. Historia base versus el interior de la historia, lo que realmente estamos contando. Hay un montón de historias, de películas y demás, donde parece que te cuentan una historia. ¿Vieron la película esta Nope? Bueno, la historia Nope parece que te cuentan la historia de un monstruo de esto, pero en realidad hay toda una cosa atrás que no te lo explican en la sinopsis de la película.
Mai, ¿cómo va? Bienvenida. Richie, ¿qué sería guardar lo más fuerte para el lector? Y justamente esto, de no decirle al lector, mira, mi historia en realidad lo que busca es que vos dudes de tu existencia, que vos digas, ay, pero ¿quién soy? ¿Por qué soy? ¿De dónde vengo? Y hacia... Eso te lo guardás, eso se lo dejás a la historia, que encuentre el lector eso mientras la lee y no le arruines esa experiencia, porque si no ahí va, si vos le decís eso, ya cuando lea la historia va a decir, ay, esta escena está a propósito hecha para que yo diga, ay no, ¿y quién soy? Ahora van a mostrar un poco más del juego de Soma y van a ver a lo que me refiero. A ver si no me... Perfecto, a veces se trata... También hay otra cosa que esto lo van a ver ahora. A veces uno cree que una buena obra es una obra que absolutamente todas sus frases y oraciones son perfectas y sublimes y ¡ay, todo te da! Y a veces se trata de construir como hace Soma, o sea, vos la primera media hora del juego no hay nada. A veces se trata de construir para una escena en particular. Esa escena, que ahora la van a ver, donde uno dice, ay no. Entonces yo te hice media hora de juego para una escena en particular en la que, pumba, te impacta. Raúl, ver los detalles. Exactamente. Martín, ¿cómo va Martín? Bienvenido muchacho. Hola, buenas noches, nos dice. Entonces esto también es importante. Una buena historia no es solamente una historia que es hermosa en cada letra. ¿Sí? A veces se trata de construir de algo que sí, obviamente tiene que deslizar, tiene que tener una buena narración, todo, pero no tiene que ser perfecta en cada línea, sino que por ahí se trata de tener una buena construcción hasta un momento en particular. Obviamente no tiene que tener un solo momento, más si es novela debería tener varios. Fíjense, por ejemplo, el cuento. El cuento generalmente lo que importa del cuento es el final. Entonces, es una construcción que vos vas haciendo de 1, 2, 3 páginas, de un montón de páginas, para un final. Soma se destaca por 3 puntos que creo que son clave: historia, terror existencial y decisiones. Veamos primero de qué va la historia. En tu mini exploración por el departamento conoces el entorno de Simon, un hombre que trabaja en una librería, aficionado a la fotografía y a las películas de ciencia ficción. Un hombre común, con amigos y familia. Ese entorno en Soma es demasiado importante y después vas a entender por qué. Cuando Simon va a visitar al Dr. David Munshi y empieza el escaneo, pierde el conocimiento y se despierta en un lugar diferente. Say cheese. Hello? Mr. Munchie? Es un sitio con aspecto futurista donde hay algunas máquinas que pueden matarlo, pero otras inocentes que hablan, como si una persona hubiese tomado esa forma. Completamente extraño. Una de esas máquinas dice llamarse Carl Semken, y lo curioso es que parece estar convencido de que es un ser humano. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard to stay a mystery. Yeah, I'm human. Después de este encuentro, Simon descubre el cuerpo de un hombre muerto cuya credencial lleva ese mismo nombre. Lo que hace Soma acá es generarte preguntas. ¿Por qué apareciste en este lugar? ¿Ese tal Carl, después de morirse, adquirió la forma de una máquina? ¿Y cómo es posible que eso haya pasado? ¿Cómo se relaciona esto con la pesca? En unos minutos, Simon logra descifrar dónde se encuentra. Pathos 2, un centro de investigación construido en las profundidades del Océano Atlántico, que consta de 8 estaciones submarinas, habiendo aparecido él en Upsilon. Mientras explora Upsilon, establece una conexión con una mujer llamada Catherine Chun, quien le revela el año en el que se encuentran ambos ahora, 2104, un año después de que un cometa haya destrozado la Tierra y dejado a Pathos como el último puesto para salvar la humanidad. Cuando se encuentra con Catherine, sorpresa. Simon, right here. No, not you too. I was really hoping you were human. ¿De qué va todo esto entonces? Bien, pongámoslo simple.
Las máquinas que hablan son el resultado de escaneos cerebrales que se realizan en seres humanos. Cuando un humano es escaneado, pareciera que su mente se traslada a otro cuerpo o máquina. Y es que ahí está la cuestión. Simon se entera de que él ya no está en su cuerpo original, sino que es el resultado del escaneo que se hizo en Toronto. Él ahora está prácticamente adentro de una máquina. Es acá cuando entra el Arca, el proyecto de Catherine, que es la única esperanza para salvar a la humanidad. El Arca es una cápsula diseñada por ella misma en el que se almacenan todos los escaneos de los empleados de Pathos, lo que sería básicamente un mundo digital lleno de humanos. La tarea principal que debe cumplir Simon de acá al resto del juego es recuperar el Arca y lanzarla al espacio para terminar de salvar a la humanidad. Es decir, la gente pasaría a vivir en un mundo informático. Bien. Vean cómo él va analizando, la verdad es que tiene el análisis de un montón de videojuegos y demás, y me encantan los análisis que hace él, le mete mucho humor constantemente, cosa que saben que a mí estas cosas me encantan, me gustan los análisis con humor. De hecho me ayuda muchísimo más a retener la información así fuera como todo serio, no, porque según la estructura dinámica del, oh no, ya está, olvídate qué. Entonces, bien. Esperen que me acomode. Bien, entonces... Acá hay algo que, bueno, yo me anoté que es administrar la información, ¿sí? Esto es algo que solemos hablar bastante en el taller literario. No cuenten de más, no digan de más, porque si no también se arruina la experiencia del lector. Otra cosa es, bueno, estos carditos que yo me puse para recordar, es todo se trata de construir, ¿sí? Una buena historia es una buena construcción. Fíjense acá, ¿qué es lo que te decían? Simon es un tipo, creo que se llamaba Simon, ¿no? Simon es un tipo común, es un tipo normal. Él también, el chico de Cinematics, decía lo importante que es todo el contexto y todo el ambiente para el juego y que ya lo van a ver por qué. A medida que van avanzando, o sea, ya del principio no se revela absolutamente nada de lo que encontrás después. Es un tipo que tiene un accidente, que se levanta, va caminando hasta el laboratorio, le hacen el estudio, todo. Y de a poco se va revelando información, hasta que se da una de las informaciones más importantes del juego, sino más bien la esencial, en realidad, que es esto de lo que es un escaneo cerebral, un escaneo mental, que yo, persona de carne y hueso, recibo un escaneo cerebral. Y eso, mi mente así tal cual, o sea, mi mente tal cual copiada pasa al cuerpo de un robot. Y ese robot soy una segunda yo. Yo estoy acá y otra yo en un cuerpo de robot está ahí. Y si vuelven a hacerle un escaneo a ese robot o a mí, va a haber una tercera, una cuarta, una quinta. Pero todas vamos a ser amares diferentes, que se van a creer la única y que van a tener todos los recuerdos del pasado. O sea que... Y acá es donde empieza todo el tema de lo existencial. ¿Qué somos? Porque ese robot que está seguro de haber estado existiendo 36 años, en realidad tiene segundos, minutos, horas de vida, pero siente como si hubiera existido, como si hubiera vivido todo ese tiempo. Tiene la experiencia, tiene la sabiduría, tiene todo, pero en realidad no es así. Y acá está, vieron la frase inicial, esto de la existencia, esto de lo real. Y a partir de acá, esta es la parte más amable del juego porque se empieza a volver oscuro. El juego es de terror, es un juego de terror. Tiene algunos momentos de susto, algunas cosas, pero principalmente el terror que maneja el juego es el terror existencial, que es complicado. Por eso también el chico, el de Cinematics, lo que ponía al principio era, ojo que este video tiene escenas sensibles, es medio complicado. Alberto, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Es vivo o grabación? Es vivo, es vivo. Martín. Ay, se me subieron todos los... Me puse a descansar después de estudiar para los parciales y da la casualidad que me puse a estudiar un romántico que tuvo muchos seudónimos. El Duende, El Pobrecito Hablador y Fígaro. Un autor español que escribía sátiras periodísticas en el periodo del romanticismo. Mira vos. Mónica, ¿cuál es el título de lo que leíste, Martín? Creo que los títulos eran esos, El Duende, El Pobrecito Hablador y El Fígaro.
Raúl, muy parecido a La realidad salvo el arca. Es que justamente es con lo que está jugando este juego. También, por ejemplo, cuando hacemos una historia, no todo tiene que ser real, real, real. Puede estar una parte ficcionada, ¿no? Como obviamente este juego. No sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Porque como viene la tecnología. Martín, se llama Mariano José de Larra, el autor. Martín, ese análisis es muy constructivo. Es como la historia del clon y otras historias de lo existencial. Es más, me atrevo a decir la experiencia intertextual de los escritores. Sí, sí, es verdad, es verdad. Está, ¿no? Como esta cosa. Yo les recomiendo este canal de Cinematics. Yo siempre recomiendo un montón de canales, por eso, ¿qué es lo que hablábamos la otra vez? La experiencia por ahí no siempre está en agarrar un libro, leerlo y absorber. También podemos encontrar experiencias para escribir en otras cosas y es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Buscar en otros lados. En este chico que analiza videojuegos, en Coffee TV que analiza películas. Particularmente los análisis que hace Cinematics, así como lo que hace Coffee TV, me gustan mucho porque ellos hablan desde lo que saben y demás, pero también desde los que les pasa. Y hay algo sumamente importante. Vos podés escribir un libro que esté estructuralmente perfecto. Sí. Pero también puede que le falte alma. A veces pasa. Pasa mucho cuando se centra mucho la escritura en lo estructural. No, esto es así, esto es lo correcto y así es como se tiene que hacer. Y termina perdiendo alma ese texto, ¿no? Como sería la diferencia entre un golem y un homúnculo, ¿no? El golem es estructuralmente perfecto para funcionar, según, no, estamos hablando obviamente de mitología. Pero el golem es estructuralmente perfecto para ser funcional para lo que su amo necesite. Pero no tiene alma. Versus el homúnculo, que en realidad no es un ser 100% perfecto, es funcional hasta ahí, pero tiene un pedacito del alma de su alquimista. ¿Sí? ¿Sí pasa? Tiene una porción del alma de su alquimista. Y el tener una porción del alma de su alquimista es diferente. ¿Es imperfecto? Sí. Esta mañana, hermosa. ¿Es imperfecto? Sí, pero también tiene ese algo que lo hace único. Porque así como se lleva una porcioncita del alma de su alquimista, ese homúnculo no va a ser igual al homúnculo de otro alquimista, ni de otro alquimista, ni de otro alquimista. Y eso es lo importante. Por eso es cuando yo les digo, relájense y escriban. Escriban, escriban, escriban. Y ahí va a estar lo único, digamos, donde ustedes se relajen y dejen que sus textos sean ustedes. Porque si no van a hacer algo, un golem. Y sí, el golem se puede ver bonito, es fantástico, oh, mira, se mueve, pero le va a faltar algo. Hay 3 momentos que me volaron la cabeza en el juego. Cuando Simon llega a Z, encuentra una computadora con el título Escaneados de legado, en el que aparece información sobre David Munshi, el doctor que lo escaneó, Paul Berg, el asistente, y Simon Jarrett, el mismo. Las grabaciones de audio son inquietantes porque podés escuchar a tu yo de hace 100 años. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. Según le explica Catherine, esas son plantillas viejas para construir inteligencia artificial. O sea, escaneos antiguos que pueden cobrar conciencia con la inserción de un chip. Esto explica qué hace Simon ahí. Cuando él fue escaneado en 2015, su escaneo se guardó en un registro y fue activado 100 años después. Es básicamente la misma sensación que si hubieras estado durmiendo por 100 años. No tenés idea de lo que pasó entre medio hasta que algo te despertó. Bien, acá hay otro punto y creo que ya lo dije, pero lo vuelvo y es un punto en el que insisto bastante. Cómo trabajamos la información es muy importante. No adelantarnos a decir, no adelantarnos a tirar datos. La información, si administramos mal la información, puede generar cosas como que el lector diga,
esto pasa porque es necesario para la trama, ¿no? O que de repente el personaje tenga, no sé, un poder mágico porque le sirve. Que ojo, se nos puede haber ocurrido en ese momento decir, bueno, bueno, ya fue que tengo un poder mágico. Pero si es así, tenemos que ir hacia atrás, hacia los capítulos un poquito más adelante y tirar el que sea alguna indirecta de que tiene ese poder mágico. Esto me pasó a mí con la novela Kitsune Kamatari. Esta novela yo la escribí y después, o sea, ya la reescribí en realidad. Y después resultó que la primera parte quedó muy, muy larga, entonces tuve que acortarla. Y le saqué como 4 capítulos. La cosa es que en un momento Benten, la Zenin, entra a la ciudad de Japón, a Kamakura, y levanta 2 serpientes de agua, ¿no? Con lo que empieza a apagar el incendio. En la novela se decía que ella era una Zenin, que son como unos... son como inmortales, se les llaman los inmortales, tienen poderes. Goku de Dragon Ball Z, Roshi, Zenin, son Zenin, tienen esos poderes, vuelan en nubes, tienen bastones, armas mágicas, todas esas cosas. Bueno, la cosa es que se decía como que ella era una Zenin, como que era un alma inmortal, bla, bla, bla. Pero de repente sacaba esas 2 serpientes de agua. Es un poder que ella siempre tuvo, no era un poder necesario para la trama, sino que ella siempre tuvo ese poder, yo siempre lo planeé, pero claro, era como de repente saca 2 serpientes de agua sin aviso previo de que tenía ese poder. Sí dije que era inmortal, que era como muy de muchos años, pero nada más. Entonces, claro, lo que tuve que hacer es ir más atrás y mostrar que ella tenía el poder de controlar el agua. Entonces, en un momento, bueno, de ahí surgió la escena en que está hablando con Kamatari y ella le muestra cómo hace una esfera con agua. Estas son cosas que tenemos que ir revisando a medida que vamos corrigiendo nuestras historias, ¿sí? Decir, bueno, esto salió así de la galera. A ver, por más de que nosotros ya lo teníamos súper pensado, o el personaje ya tenía ese poder, por ejemplo, pero se aparece así de la nada, tipo, sí, mira, tiene un poder de que controla el agua, parece medio como que lo sacamos de la galera. Entonces hay que tirar alguna pista, algún indirecto o mostrarlo un poco más adelante en una situación no crítica para eso. Por ejemplo, cuando está hablando con Kamatari y dice, sí, mira, tengo un poder por el agua. Nada, te lo aviso, ¿no? Porque si no también que puede quedar muy obvio, ¿sí? Bueno, estas cosas. A ver, creo que no me quedó nada. También bueno, el tema de la información, cuando nosotros damos una información del personaje, del mundo, de la historia, piensen que es difícil esta parte porque es difícil separarse de la propia historia, decir, ¿esto que estoy contando es importante para la trama? ¿Es importante para la construcción del personaje o del mundo? Porque no es, toda la información que damos no solamente se trata de la trama, a veces también se trata de la construcción del mundo y de los personajes, algo muy importante en una historia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá en Soma, que vamos a hablar de lo existencial y de todo, el protagonista no es un personaje súper complejo que tiene todo un futuro. Es un tipo normal, común y corriente que tiene un accidente y se le está terminando la vida. Es un tipo común y corriente como nosotros. Por eso el personaje es un tipo común y corriente, sin cosas raras, que le gustan las películas, que tiene ropa común, que vive en su casa, que le gusta esto, le gusta el flan, le gusta... Algo que con lo que podemos decir, como a mí. ¿Sí? A ver. Martín, hay un videojuego que me hizo recordar. Se trataba de un individuo que desarrollaba una metamorfosis de super fuerza y cambiaba formas. Su objetivo es deshacer el virus. Prototipo se llama. Después nos revelan que él no es Alex Mers, sino el mismo virus que creía que era Alex Mers. ¿Ves, por ejemplo, esos giros argumentales? Hay gente que te los dice. Te dice, no, mi historia trata, pero en realidad él no es sino que es el virus. Y ahí caga su propia historia. Pero es inevitable, o sea, es como uno tiene ansias de contar. Richie, ¿es necesario describir que el poder ya tenía
describir que que el personaje ya tenía ese poder, está bueno tirarlo así de la galera porque sería así como superpoder. Lo que pasa es que si no queda muy conveniente para la trama. Es como cuando tu personaje está a punto de morir y, ay, de repente pela poder mágico o de repente aparece un personaje y lo salva. El problema es que queda como muy sacado de la galera y muy, sí, sí, tiene este poder. ¿Por qué? Porque el personaje tenía que resolver un conflicto en ese momento, que era entrar a la ciudad que se estaba prendiendo fuego, ¿no? Entonces, de repente tiene poderes de agua y puede resolver ese conflicto. Ahí ese sería el problema. Si es una historia de inmersión en el libro, debería ser algo que lo haga llamarme la atención al lector. Bueno, pero ahí es como decimos, cada historia es cada historia y cada lector es cada lector, ¿no? Por ejemplo, no todos van a buscar un libro que trate sobre terror cósmico o sobre terror existencial o fantasía. A mí me pasa mucho, yo escribo fantasía y la verdad es que no hay muchos lectores de fantasía. Y mi historia de fantasía no trata sobre, no sé, fantasía. De hecho, mi novela habla un poco esto de la búsqueda de uno y demás, y un montón de cosas así como profundas. Pero bueno, la gente lo primero que ve es una historia de fantasía, ¿no? Entonces en la búsqueda de uno, del encontrarnos, ¿no? De todo esto. Sí, podría tener mucho más éxito si por ahí eso lo llevo a una historia. El otro día hablaba con un amigo y decía, por ejemplo, si en lugar de hacerlo mitad humano y mitad kitsune, lo hubiera hecho mitad japonés, mitad chino, hubiera sido un mestizo, hubiera sido rechazado igual que un mitad kitsune, porque un mestizo, viste, los japoneses son muy cerrados con eso, los chinos también. Entonces lo hubieran rechazado igual, hubiera sido el mismo conflicto, se evitaba la fantasía y ya está. Total, los Zenin son unos monjes, por ahí no tendrían poderes mágicos, pero cita esto de que viven en las montañas, de que van a meditar. Mónica, si el personaje tiene un determinado poder, ¿se debe definir al describir al personaje o puede ser más adelante? Eso depende de la construcción. Por ejemplo, cuando se la presenta a Benten, a mi personaje, no se dice ella tiene poderes mágicos porque en realidad Kamatari no lo sabía. La historia, si bien está narrada en tercera persona, el personaje que va guiando es Kamatari. Y Kamatari no sabía que tenía ese poder. Si él lo hubiera sabido, ahí sí, dice, y además tiene poderes mágicos donde controla el agua. Lo hubiera dicho. Pero en ese momento no, porque Kamatari no lo sabía. Entonces, cuando se ponen a hablar de la charla y Kamatari le dice, mira, yo soy un híbrido y la gente no me quiere, entonces Benten le dice, mira, yo tengo el poder de controlar el agua. Para algunos soy una bruja y para otros es un don. Yo elegí escuchar a los que creen que tengo un don, ¿no? Y ahí, a través de ahí también se va construyendo un vínculo entre los personajes y demás. Pero en esta historia en particular, en el caso de Kitsune Kamatari, lo del agua lo tenía que decir antes porque si no quedaba como, sí, convenientemente para la trama tiene poder mágico. En este caso, en la historia, la información que se retrasa es esto del escaneo mental y lo que significa el escaneo mental. Lo primero que se hace es presentar el mundo al personaje y después la situación medio rara en donde se encuentra el personaje, que es que de repente él es un robot. Y ahí revela la información esencial y sumamente importante que es el escaneo mental. Y esto era en una seguidilla, ¿sí? Fíjense que el conflicto y lo más fuerte de la historia es lo último que se explica. Primero se construyó el mundo y se construyó el personaje. ¿Por qué? Porque es importante para lo que viene después. Mónica, un personaje de mitología puede ser el punto de partida para una historia. Sí, igual lo que yo hice en Kitsune Kamatari no es la única forma de presentar un personaje a un poder, ojo, no. A ver, por ejemplo, ¿en qué momento podés así, imagino, ¿no? Que de repente el tipo tiene poderes mágicos. Ponele que están, no sé, en un conflicto y el tipo dice, para un poco, mira, plum, y saca un poder mágico donde puede tirar rayos, ¿no? Ahí no sé si se entendió bien la escena. O sea, ahí el tipo te dice, che, mirá, yo tengo poderes mágicos, boom, ¿no? Diferente era con Benten porque era como que había un conflicto y Benten no dice, necesito usar mis poderes, sino que de repente lo hace. En el otro, por ahí ponele que son, no sé, pasan 3 capítulos y y nunca se dice que
personaje tiene poderes mágicos y de repente están en un conflicto y para hacer menos obvio la presentación decís, no, paren un poco chicos, yo les voy a mostrar algo porque yo resuelvo esto así, pumba, y saca su poder mágico de rayos. ¿Entendés? Como que eso es otro tipo de construcción. No quiere decir que siempre tengas que hacer guiños antes de dar la información esencial. Estamos hablando de esto en particular, pero esto puede variar de personaje en personaje, de historia en historia. Martín, ¿la fantasía y ciencia ficción se pueden mezclar? Por supuesto que sí. Y hay historias que los mezclan. ¿O terror psicológico con fantasía y ciencia ficción? Sí. De hecho, hay juegos, hay series, hay películas, hay libros que tienen varios géneros. Si bien para vender una historia lo ideal es pararse en un género, en el género principal, pero también puedes hacer esto de usar varios géneros. Hay una película de terror que no recuerdo el nombre, que la película tiene como, no sé, 7 géneros. Comedia, terror, historia, fantástico, de todo tiene. Martín, porque estoy escribiendo 2 historias distintas, pero del mismo universo. Mira, incluso, ¿cómo se llamaban? Son 3 películas. Son 3 películas. Esa era la película. Son 3 películas. Una es medio de ciencia, ¿cómo se llama? Divergente, convergente, no. La que es un tipo que no podía morir, después otro que está en una silla de ruedas, que tiene como huesos de cristal, y había otro que tenía como 20 personalidades, que son 3 películas. Bueno, los géneros de esas 3 películas no es el mismo, no es que todas son de acción, todas son de... No. Las 3 películas tienen un género diferente, pero las 3 te terminan de contar una historia. Ay, si alguien sabe el nombre de esas películas, me dice. Estaba el actor que estaba en X-Men, que hace como que tiene 20 personalidades. Estaba muy bueno ese personaje. Mónica, ¿sos más de la lectura? ¿Qué libros se entremezclan géneros? No, en realidad yo no soy más de la lectura. Tenés un montón de libros que mezclan géneros, series, películas. Más en el día de hoy, o sea, en el hoy a hoy, tenés un montón de historias. Por ejemplo, hay una serie que se fue muy famosa. Ay, pero soy... ahí está, Fragmentado, sí. Sí. Fragmentado. Pensé que me decía también. Dale. Bueno, te busco, Mónica. Espera. Te voy a buscar, así, libros que tengan diferentes géneros. Ahí está. Más hoy por hoy que ya no es tan cerrado el tema de no, si es un género, quédate en ese género, sino que es una amplitud total. Pero sí, hay un montón de libros que usan varios géneros. Yo ahí después te busco y te paso el chisme. Bien, digamos. El segundo momento que me destruyó es cuando Simon llega a Omicron. Lo que él debe hacer en ese lugar es bajar hasta lo más profundo del océano, que es donde está el arca. Pero para eso es necesario un traje especial que soporte la presión y lo ayude a ir hasta abajo y poder perrear. La idea de Catherine es que Simon se haga un escaneo de vuelta para transferir su mente a otro cuerpo que tiene el exotraje y así poder bajar. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. Well, with the most expensive camera in the world. Cuando el escaneo empieza, pasa esto. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now
You are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? El escaneo no era un simple traslado de mente, sino una copia. Exactamente, existen 3 Simon, el que vive en Toronto, el que apareció en Pathos y el actual, que es quien estás viendo en primera persona. Tu conciencia está en este último. Más adelante llega el tercer. Acá, fíjense que él dice que hay 3 momentos sumamente importantes para él, ¿no? Para otro jugador puede que le pase algo diferente. El segundo momento es cuando revelan cómo funciona el escaneo, que no es trasladar la mente, sino copiar la mente. Entonces hay, bueno, esto que hablábamos recién. Yo acá me anoté punto por punto, pero veo que me adelanté en algunos puntos. Así que esto del final, bueno, eso viene ahora. Ahora van a ver lo que es el final del juego. ¿Conoces Naruto? ¿Lo viste? No vi Naruto, no. Yo soy de la época de Dragon Ball. Creo que está el globito de Vegeta ahí. Y él fue así. Yo soy de la época de Dragon Ball. ¿Viste el Dragon Ball versus Naruto? No he llegado a ver Naruto. Investigando más sobre los Zenin y eso, resulta que en Naruto aparecen los Zenin, los Shichi Fukushim. Benten no aparece con el nombre de Benten. Roshi, no me acuerdo con qué nombre aparece, pero así aparecen los 7 Zenin de la suerte. Entre otros personajes también mitológicos. Bueno, fíjense acá que se revela esto, ¿no? Donde le dice... no sé si llegó a la parte donde ella... no llegó, casi le salgo un alto spoiler. Pero bueno, esto de que se revela de que en realidad todo esto siempre fue una copia y ahora hay 3 Simon. Y los 3 creen que son el real, pero solamente uno, el último, es el que es consciente de que es el original, ¿no? Y después esta escena sigue y es tremenda. Cuando le dice lo que le pasa al otro, es tremenda. Creo que nada más. Ahora vamos al final de este juego, que es impactante. Es impactante. Esto, lo que yo les decía. Fíjense que él lo que dice es que hay 3 partes que fue como ¡pomba! ¿Y qué es lo que hizo el juego? Construyó para esa parte. Va construyendo para esa escena. Vuelve a empezar a tejer, a construir para esa escena. Una vez que te impacta con esto, vuelve a empezar a construir para otra escena y finalmente para el final. Obviamente la única parte importante de un cuento no es el final, pero es una de las partes esenciales. Generalmente cuando uno escribe un cuento, escribe para ese final, construye para ese final, para impactar, para dar un giro, para llegar a una conclusión, para dejar pensando para algo referido al final. ¿Es el único recurso? Por supuesto que no. ¿Es la única forma de escribir un cuento? Por supuesto que no. Pero generalmente funciona así. Martín, porque me puse a investigar acerca de la mitología del zorro de 9 colas y no es tan así como los cuentan en los relatos. El tema de los kitsune es que yo lo que te recomiendo para investigar de los kitsune es que leas los cuentos, los mitos del kitsune. Porque, por ejemplo, cuando yo publiqué Kitsune, me acuerdo que viene un chico y me dice, no, porque lo que te faltó es que está el Kitsune tanto y el Kitsune tanto, que uno es dorado, que el otro es multicolor, que te falta, que tiene poder esto, que hace el otro. Y era como, ¿de dónde sacaste toda esa información? Ay, pero eso todo el mundo lo sabe. Y leyendo así páginas de información sobre Kitsune y demás, sobre la mitología del Kitsune, hay algunos que decían cosas que no, al menos yo no leí en los cuentos que leí, que son cuentos del año Hopo de Japón, o los mitos japoneses de los Kitsune. Yo sacaría más la información ahí. Lo mismo si queremos saber sobre alguna criatura mitológica o alguna criatura antigua o alguna cosa, es mejor recurrir a las historias y no a por ahí el resumen que te pueda hacer una persona. Porque a veces dicen cosas que nada que ver.
Ojo con eso. Desconozco qué es lo que vos estuviste investigando y demás, pero yo creo que más cuando se trata de estos mitos, lo mejor es recurrir a los mitos, ¿no? Martín, yo leí uno que toma forma humana y crece una cola cada siglo. Bueno, ahí por ejemplo también lo que puede pasar es un tipo de traducción. No digo que sea errónea, pero también lo que puede haber es una traducción. Porque por ejemplo, pero así hay muchas historias de mitos. A veces también lo que pasa es esto de la traducción, ¿no? De cómo lo tradujeron. Eh, lo que yo tengo entendido del mito es que le crece una cola cada 100 años hasta alcanzar los 1000 años, donde, bueno, tiene las 9 colas, pero a la vez es contradictorio porque se dice que el Kitsune vive hasta 1000 años. Algunos dicen que después se convierte en espíritu. O sea, también pasa esto, es como los mitos, ¿viste? Si vos vas a algún pueblo, a alguna provincia y te cuentan el mito, siempre hay varias versiones del mito. Con el Kitsune seguramente pasa igual. Yo lo que sí, el tema esto de los 1000 años, porque dicen que las grullas viven 1000 años, que todos viven 1000 años, pero a la vez también otros dicen que son como inmortales, como que ascienden tanto estos animales que se vuelven inmortales. Entonces es como complicado a veces rastrear el mito. Pero sí, yo lo que recomiendo es ir al mito, y si el mito te dice que es una cola cada, ¿cuánto me dijiste? Cada siglo, y posiblemente también puede ser, bueno, esto, ¿no? La deformación del mito del Kitsune. Por ejemplo, lo que yo vi que le pasó mucho al mito del Kitsune es que hoy se la sexualizó. Cuando originalmente en los mitos no era, viste, funcionan, hoy los ve mucho como tipo suku a los Kitsune y nada que ver. ¿Entendés? La mina que va y que son cosas, viste, de la modernidad. Pero sí, sí, eso también. También, bueno, insisto, es esto de que un mito tiene varias versiones también, porque es algo que pasaba de boca en boca. Entonces, ahí se empezó, es como en un teléfono descompuesto. Había uno, el embolsadito, de una provincia de acá de Argentina, el embolsadito, que era un tipo que encontraron descuartizado en una bolsa. Entonces decían que era un francés que había ganado mucha plata, entonces de celos la gente, la competencia lo mató. Y otros decían que el tipo tenía mucha plata y se hizo amante de una mujer, entonces el marido lo mató. Y creo que había una tercera versión que no me acuerdo. Las tres concluyen en lo mismo, que el tipo apareció descuartizado en una bolsa. Después un día le hicieron una tumba, una mujer le hizo un pedido, se lo cumplió y desde ahí como que lo volvieron un santo. Y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Porque todo esto siempre pasaba de boca en boca, entonces se va deformando. Creo que lo único así que podemos decir, no, bueno, el Kitsune es así, es que es un zorro con magia y que tiene muchas colas. Y creo que, sí, no, termina en 9 colas. Después lo demás sí, siempre puede surgir deformaciones y demás, pero el tema es esto, que a veces también vos tenés, es como el unicornio, ¿viste? Vos lo lees en páginas y hay gente que te dice cualquier cosa y eso, como decíamos, fuente Arial 12. Por eso, yo insisto, creo que para mí lo mejor es recurrir al mito y sí, vamos a encontrar estas cosas, que por ahí un mito dice una cosa y otro dice otra. También, por ejemplo, había un mito que decía que un Kitsune, ¿cómo era? Este seguro lo encontrás fácil, que era un Kitsune que tomó la forma de un tipo y se volvió en un príncipe de Japón. Porque ponía Kitsune, príncipe de Japón, iba a estar. Y él vivió como humano, se casó, tuvo hijos, hasta que lo descubrieron porque su sombra se reveló, le reveló que era un Kitsune. O creo que se había asustado, pero no sé, bueno, ya, ahí yo voy a darte la información mal. Pero hay una que es un Kitsune que se volvió un príncipe de Japón, todo. Y ahí como que el tipo tuvo hijos. Y después hay otros que te dicen que no, que el tipo no podía tener hijos, o que la mina no podía tener hijos porque era un Kitsune y el otro no. Yo a mi novela le di hijos. Entonces sí, bueno, pasan estas cosas con los mitos. Más con los mitos que
que no son tan de la cultura popular, como ser, por ejemplo, los mitos egipcios o los mitos griegos. Continuemos, ahora vamos con la parte más fuerte. También igual aclaro una cosa, ojo. Hay cosas en mi novela de Kitsune que están ficcionadas, O sea, no todo es tal cual yo lo leí en los mitos. Ojo, ojo, ojo. A ver si... alguna cosa que haya... No, ahora no recuerdo mucho. Algo que haya ficcionado. Buscamos mitos. Sí, les conviene buscar mitos de Kitsune, pero no que alguien les diga el mito dice, sino leerlo. Ahora no recuerdo qué cosas ficcioné, pero hay cosas, ojo, que están ficcionadas de Kitsune, que no son cosas que saqué de un mito, que eran necesarias para la trama. O yo necesitaba que pasara así. Eso también es importante resaltar, que no es que está tal cual lo que yo leí. Ser momento épico y para mí la mejor parte del juego, el final. Una vez que el arca es recuperada y reparada, en el instante del lanzamiento ocurre esto otro. Still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. They're not us. They're not us. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Yo creo que toda la escena, todo lo que dice y todo lo que cuenta, más la frase final de no me dejes solo, es, viste, cuando vos agarrás una flecha, pumba, directo al corazón. Eso es una buena construcción. Esta escena final es una buena construcción. Todo lo que dice, todo lo que pasa, cuando dice vamos a morir, pero bueno, ellos se van a salvar, bla, bla, bla. Sí, todo, no, pero ¿cómo vas a hacer? No, bla, bla. Pumba. Y esa frase final que no es para nada tipo, bueno, ¿qué puede decir? Ni nada, porque de hecho tiene que ver con la existencia, esto de no me dejes solo. Y pum, todo negro. Yo creo que eso, si vos jugás el juego, yo no me animaría, te rompe todo. ¿Entendés? Algo te tiene que producir, algo te tiene... Si estabas metido en el juego, porque no es lo mismo que, no sé, estás hablando con tus amigos mientras jugás o estás haciendo las cosas mientras... Si estás ahí jugando el juego, a mí me pasa cuando juego mi jueguito de dinosaurios que me gusta apagar la luz, que hace mucho que no juego, pero apagar la luz, ponerme los auriculares a todo volumen y ponerme a jugar. Y el terror que sentís a que cualquier momento te aparece otro bicho y te come, o a que me atacará, no me es tremendo, es una experiencia y es un juego boludo de un dinosaurio que trata de sobrevivir. Pero cuando te metes en eso, es tremendo. Bien. Aló, Guillermo, ¿cómo va? La ficción de la época. Bueno, sí, algunas partes, por ejemplo, de la historia yo la ficcioné. Por ejemplo, cuando en el primer capítulo, cuando está la ciudad de Kamakura, en realidad el castillo que se describe no es de esa época. Es el castillo de la época del shogunato de Kamakura.
Lo que pasa es que quería como describir algo bonito y no se me hizo bonito el castillo de esa época, que eran 4 maderas levantadas y un espacio en blanco. Entonces dije, no, quiero describir como algo más poderoso, ¿no? Entonces por eso, en realidad el castillo que se describe no es el castillo de esa época. Después, por ejemplo, el emperador Tenji y Kamatari, en Nakatomi no Kamatari, nunca se encontraron, porque en realidad Nakatomi no Kamatari históricamente en ese momento ya estaba muerto. Y al que le entregan el título es a su hijo Fujito, ¿no? Eso también obviamente fue ficcionado. Y obviamente creo, Tenji nunca recibió un kitsune. Creo. Martín, otros problemas que tuve con mis textos es la energía de los personajes. ¿Cómo describir qué tipo de energía tiene y cuánto tiene? Interesante, ¿en qué sentido sería la energía? O sea, la energía vital de cómo él se siente. O dice, pero Martín, dice Mai, ¿en qué sentido no puedes describir la energía de tus personajes? ¿Energía como poder mágico? Me parece que por el estilo de Martín me parece que se refiere más a la energía como más de un lado espiritual, puede ser. Explaye, porque, por ejemplo, me interesa esto de cómo describir, por ahí no puntualmente la energía, pero cómo describir algo, ¿no? Y cuánto tiene de eso y esto. Expláyese más en el tema de la energía, Martín, y lo hablamos. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero es interesante, ¿no? Cómo, por ejemplo, traer algo. Mira si lo conoceré a mi polluelo. Energía como el lado espiritual. Em, ahora hablamos de eso. Me gustó, me gustó. Em, A ver, y por ejemplo, lo espiritual creo que lo podés mostrar. em, Che, me gustó mucho el tema de eso. Por ejemplo, no sé, viste que dicen que alguien que tiene buena energía espiritual se le acercan los animales, los pájaros, los insectos, como que se ve más joven, viste que hablan de esas cosas. Mientras que una persona que tiene buena energía espiritual media negativa es todo lo contrario. Em, o por ejemplo, bueno, a ver, tiranos un ejemplo. Lo desarrollamos. Tiranos un ejemplo de qué tipo de energía espiritual de un X personaje. Y a ver cómo, por ejemplo, lo podemos describir. Pero siempre, o sea, nunca olviden que ustedes tienen el recurso de mostrar, ¿no? Por ejemplo, esto, si vos querés mostrar que tienen como una energía espiritual fuerte y positiva y buena, que se le acerquen los animales, que las cosas le salgan bien, o incluso en la forma, ¿no? Esto de, ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Esta persona que parece como, bueno, lo que uno dice, ¿no? Como que parece desprender buena energía, ¿no? Eh, Desarrolle un poco más y lo hablamos. Mónica, qué buen punto. ¿Cómo describir la energía del personaje? Es interesante. Sí, 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 me gusta. Continuemos. Esto, ¿cómo contar la historia que quiero contar? Perdón, ¿eh? Yo no entiendo mis propios machetes. ¿Cómo contar la historia que quiero contar? En el caso de Soma, escogió esto, ¿no? Construir un ambiente, pero después hacer que el jugador tome elecciones. Y a través de esas elecciones que el jugador tiene que contar, que ahora vamos a ver una escena muy fuerte, o dos, a través de esas decisiones que el jugador tiene que tomar, le vamos a ir generando cosas, preguntas, dudas, sensaciones. ¿Sí? Si yo tuviera que llevar esto a lo escrito, haría una historia tipo, crea tu propia historia. Yo haría algo así. De hecho, lo propongo, ¿eh? Me parece que yo aquí estoy pensando en hacer algo así. Después de que vi este resumen de Cinematics, este análisis, perdón, me encantó. Y estoy maquinando una historia así, tipo elige tu propia aventura, pero donde el lector tiene que tomar estas decisiones. Que ahora van a ver a qué me refiero con decisiones. Son fuertes. Que obviamente no es lo mismo si te lográs meter en el juego, enganchar en el juego o no. Pero
esto es importante también, ¿no? ¿Qué historia quiero contar y cómo la quiero contar? Porque, como decíamos, la historia de Dragon Ball Z, la historia de Superman, es la misma historia, pero están contados de formas diferentes, con puntos diferentes, hablan y muestran cosas diferentes, ¿no? La historia de la princesa, ¿cuántas princesas hay en el mundo? Millones, más allá de las de Disney. Pero ¿cómo cuentan esa historia? ¿Sí? Y esto también es importante, pensar qué historia quiero contar. ¿Qué quiero contar? No es lo mismo qué historia quiero contar que qué quiero contar. ¿Qué historia quiero contar? Una historia futurística. ¿Qué quiero contar? Quiero contar algo que le genere cosas al lector. Y entonces ahí es decir, bueno, ¿cómo contar esta historia? ¿Cómo contar esta historia para generarle algo al lector? Que no tiene por qué ser la única opción, también la única idea. O sea, yo por ahí quiero contar una historia donde quiero entretener y atrapar al lector. Quiero que se asuste, que sienta miedo. Bueno, a partir de esto, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuál es el mejor recurso? Martín, hay un anime que se llama Bleach. Los personajes tienen energía espiritual. En base a eso, describí un personaje de luna y otra de un animal. Los personajes negativos son como Datsimene, sin spoiler a los demás. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. Y algunos poseen ese poder negativo, pero no todos son malos. Incluso hay personajes con energías positivas que son malas. Me gusta eso, el mensaje que ningún poder es perfecto. Eso se va a dar cuenta el lector en el desarrollo. Me gusta, a dónde apunta. Me gusta esto de que tiene energía positiva pero es un hijo de puta y tiene energía negativa pero es una buena persona. Mira, ahí lo que a mí se me viene a la cabeza es el tema de la depresión. Hay personas que tienen una depresión muy grande y eso es tener una energía horrible, porque todo es negativo, todo es una porquería, todo va a salir mal, nada es bueno, nada te provoca nada, pero son buenas personas. Entonces tienen una energía negativa, puedes decir una mente negativa o una energía, pero tienen eso negativo y aún así son buenas personas. Y tenés otras personas que son, ¿viste? Esas personas que tienen energía muy positiva, que son como, ay, sí, los quiero mucho, ay, son todos tan geniales. Y son unas hijas de puta. No hay persona más hija de puta que las que dice que es buena persona. ¿No vieron esas personas que se visten de colores hermosos y que siempre están sonriendo y que, ay, sí, y terminan siendo unas guachas? Bueno. De eso hay un montón. Y ahí tenés una persona con energía positiva. Yo creo que ahí tenés por ahí un poco la energía, cómo mostrar la energía y en lo que dice el personaje. No sé. Ay, me ofrecieron una casa de fin de semana, pero ¿y si llueve y el fin de semana es horrible? ¿Y para qué voy a ir? Además no sé si tengo plata. Bueno, y ahí tenés una energía negativa de forma visual. Pero esa persona es buena persona y ayuda. Y después tenés la otra de que, ay, ¿cómo están? Ay, sí, qué lindo día. Ojalá todos estén bien, los quiero mucho. Ay, mírala esa. Ay, no. ¿Viste que dijeron que tiene un amante? Pero bueno, yo quién soy para juzgar, pero tiene un amante para mí que está por la plata. ¿Entendés? Y ahí, se me ocurre a mí. Mai, me hiciste acordar el cuento Circe. Se narra cómo los animales se comportan con la protagonista. Se sugiere que ésta ejerce cierta domesticación, pues un gato la sigue como sumiso y un perro que al querer acercarlo se aleja despavorido y cuando ella le llama el perro vuelve. Mai, HDP como Lila de Miraculous, Ladybug. ¿Viste esas personas que son como que son súper, o sea, a ver, generalmente el aspecto de una persona te dice mucho de lo que quiere ser o quiere mostrarte versus lo que realmente es, ¿no?
Vos tenés por ahí personas que, no sé, se visten de colores luminosos así, y en realidad son unas hijas de puta, y personas que usan colores oscuros y son buenas personas. Todo se puede ampliar y se puede... Martin, bueno, el villano principal de Bleach, a pesar de que era el más poderoso e imparable, se sentía solo porque no encontraba a alguien igual, hasta que el protagonista logró alcanzar su poder y notó que el antagonista sentía soledad en el poder de su espada. No vi Bleach, pero sí vi Soul Eater. No, pero no, nada. Bueno, porque hay armas. Pero no, porque las armas no tienen que ver con lo que sienten. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que podés hacer es ir al recurso de las auras. También. Y si no, también lo que se me ocurre, los colores. Fíjate en internet el significado de los colores, pero busca bien. Porque, por ejemplo, yo el otro día busqué en internet el significado de los colores para la tapa de un libro y todo era positivo y lindo. El color amarillo es esto y el color rojo es también cosas buenas y positivas. Sé que hay estudios, o si no Disney. Fíjate que Disney usa los colores para marcar diferentes cosas de los personajes también. O sea, hay muchos estudios y muchas versiones sobre el significado de los colores y el poder de los colores. Incluso vos podés para tu historia o tu libro hacer tu propio significado de los colores. El color rojo significa pasión, pero también significa que es una persona tóxica, por ejemplo. El color violeta significa que es una persona negativa, pero también con mucho amor para dar, el color y así. Entonces, como que cada color significa y sea un guiño para el lector, ¿no? Y de alguna forma introducir eso en la historia. Pero fíjate que, por ejemplo, también, ¿no? Entonces vestir a tu personaje o darle algún color particular para indicar algo sobre el aura del personaje. No me acuerdo dónde también, era un videojuego también. No, era una serie, una película, que el personaje empieza vistiéndose de ciertos colores y como avanza la historia empieza a cambiar de colores de vestimenta hasta vestirse de negro, porque el personaje como empieza súper positivo y termina súper negativo. Los colores o los perfumes también, sí. Martín, lo que tenía Bleach era eso, el recurso de las auras, ya que sus espadas representan sus personalidades. Bueno, ahí también puedes hacerte de otro elemento, depende del mundo que creas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animalitos. Entonces, por L, yo si haría algo así, le daría a cada personaje un animal que lo represente y que represente su aura. Y no solamente eso, sino también que el animal tenga características de su aura. Por ejemplo, no sé. Ponele que el personaje sea malo, pero muy leal. Entonces le doy un perro negro. Por ejemplo, estoy inventando en el momento, ¿eh? O alguna raza de perro que represente lo que representa el personaje, o un mestizo, y no así. Le vas dando a diferentes animales, ¿no? A cada personaje. O que cada personaje lo relacionas con un animal y ese animal representa su aura. El de los colores me gusta como recurso, dice Martín. Mai. Eso de los perfumes está buenísimo. Mónica, por los aromas. Martín, sí, lo hice eso. Mónica, interesante Laura. Sí, es que hay un montón de series, de películas que por ahí no son muy conocidas. Bueno, no son muy conocidas. A los que conocen, yo conozco, no lo vi, pero conozco Bleach, pero conozco todo el tema del anime. Pero por ahí las personas que están lejos del anime dicen, ay, son unos dibujitos chinos y ya está. Y tienen todo un peso y todo un contenido. Algún día nos tenemos que juntar en Twitch a ver el capítulo de Full Metal Alchemist, el capítulo del perro, gente. Hay que ver ese capítulo. Otra que Soma. Martín, camaleones, iguanas, lobo, araña. Claro, por ejemplo, el camaleón es un animal súper interesante para describir el aura de una persona, ¿no? O sea, el camaleón puede ser como una persona que se adapta fácil, o también una persona medio falsa, ¿entendés? Porque cambio de color según la ocasión. Las arañas, por ejemplo, las arañas, también jugar con el contrario, ¿no? Porque uno dice, no, las arañas, entonces va a ser una persona oscura, todo.
pero en realidad las arañas ayudan un montón al ecosistema, incluso en la casa, no todas son venenosas. Entonces ahí podés jugar con... es interesante eso. Guillermo, me encanta este capítulo de Full Metal Alchemist de la Quimera. Está buenísimo. Está muy bueno el capítulo de la Quimera, gente. Pero muy bueno. Y es como que vos decís, no, por favor. Te explota la cabeza. Porque creo que es el primer capítulo así. Después tiene otros capítulos. Como que es el primer capítulo fuerte de Full Metal Alchemist. Después tiene otros capítulos. Como cuando se enteran cómo se hace la piedra filosofal. Que de hecho eso hay teorías. Hay teorías sobre cómo se hace la piedra filosofal porque es una piedra que supuestamente te entrega un conocimiento infinito. Entonces, ¿de dónde sacas ese conocimiento infinito? Bueno, Full Metal Alchemist justamente se mete con ese mito. Es sumamente interesante esas cosas. Y está bueno, como que vos, es como una serie que, bueno, por ejemplo, fíjense que Full Metal Alchemist tiene diferentes géneros. Es fantasía, pero también tiene humor. Tiene ciertas cosas de ciencia ficción, porque en realidad la parte de la alquimia haciendo máquinas es medio ciencia ficción. Estamos por ahí forzando un poco eso, ¿no? Pero tiene un poco eso. Mai, es un capítulo brutal. Pero mal, gente, mal. Mónica, wow, a inventar la piedra filosofal. Sería lindo un ejercicio de escritura, ¿no? Un alquimista haciendo una piedra filosofal, a ver... ¿Y de qué forma meter tanto conocimiento en una piedra? Pero ya tenemos ejercicio de escritura para esta semana. Yo vi Full Metal Alchemist, está muy bueno. La nueva serie es como que... no. Pero bueno, en fin. Continuemos. O sea, la que está buena es la serie primera. La nueva es como... odio la chinita con su panda. Los odio. No me gusta nada de ese personaje. Es como muy... Es como que todo lo demás es como sobrio dentro de la fantasía. Eso es como... En fin, no. Perdón, recordé ese personaje. Bien, vamos por parte. Lo que hizo Soma con su perspectiva en primera persona durante todo el juego es mostrarte cada versión del protagonista. Viviste como Simon en Toronto en 2015, con su escaneo en Pathos en 2100, con otro escaneo que quedó atrapado al lanzar la cápsula, y con el último escaneo adentro de ella. Según como yo lo entiendo, después de un escaneo cerebral, la probabilidad de que existas en un cuerpo u otro es la misma que lanzar una caña y que te toque una mojarrita o una sardina. Imposible saber dónde vas a cobrar la conciencia. Es interesante porque estamos hablando de un tema muy profundo que ha sido motivo de estudios científicos y discusiones filosóficas llevado a un videojuego. No soy una persona que se ponga filosófica todos los días de mi vida, obviamente, pero después de este juego me quedé un largo rato mirando los créditos y pensando varias cosas. Un poco triste, y me puse a buscar cosas como ¿qué significa existir? O ¿qué es lo que nos hace humanos? Y llegué a páginas tan profundas que entraron 25 troyanos a la computadora. Bien, lo primero... Ven porque ya... Bien, fíjense el recurso que usa Soma para meter al jugador en el juego, que es la primera persona. O sea, vos ves todo desde los ojos del personaje. También otro recurso que usa, que no sé si ya lo dijo o si no lo va a decir ahora, hacemos un poquito de spoiler, es que vos te despertás, mirás tu casa, después viajas en colectivo hacia el laboratorio y así, va en tren, viaja. No es que hace un pantalla negra y estás en el laboratorio. Vos no dejás de jugar, o sea, de vivir en ningún momento. Entonces eso es interesante y es importante a la hora de meter al lector en nuestra historia. Para una historia así, yo usaría la segunda persona. Vos te despertás, desayunás, vas al laboratorio, pasa esto, pasa lo otro, y ahora tenés que tomar una decisión. ¿Qué escoges? ¿Vas a hacer esto o vas a hacer lo otro? Y ahí el recurso de elige tu propia aventura, ¿no? Eso sería original primero porque no hay muchas historias narradas en el tú o en el vos, ¿no? Vos vas, te levantás, que es la segunda persona, estoy bien, ¿no? Sí. Yo, tú, sí. En la segunda persona, ¿no?
Y creo que una historia como la de Soma lo amerita, usar la segunda persona. La segunda persona. Sería raro igual a la vez, porque sería arriesgado, porque como no estamos acostumbrados a leer en segunda persona, entonces también como que por ahí el lector le va a costar como acostumbrarse a eso. Ay, ahora me voy a poner a escribir, gente, me están dando unas ganas de escribir. Quiero llevarlo, después les cuento a ver qué pasa. Quiero escribir esto y quiero llevarlo al taller literario. A ver qué pasa, a ver qué les pasa. Pero obviamente no quiero copiar la historia de Soma y no se me ocurre qué historia hacer. Estaba pensando en una historia medio fantástica. Lo que pasa es que yo no sé, o nunca escribí en realidad ciencia ficción. Em, pero bueno, ahora voy a pensar que voy a escribirlo para llevarlo el lunes y después les cuento, a ver si puedo, ¿no? La cosa es que, bueno, acá Soma usa el recurso de la primera persona. Em, yo, sí, claro. En este caso, si hacemos un libro, no usaría la primera persona. Yo me levanté en ese momento. ¿Qué debo hacer? ¿Hacer esto, lo otro? No sé si sería lo mismo. Lo usaría por ahí, si no, la tercera persona, porque digo, insisto, me parece que la segunda persona es la indicada, pero sería medio riesgoso. Em, y, y la tercera persona, decir, bueno, entonces él fue, ¿qué debería hacer? ¿Hace esto o hace lo otro? Y bueno, acá en todo momento lo importante fue esto, la construcción del mundo, de los personajes y el desarrollo de la historia. El desarrollo de la historia obviamente va de la mano de la construcción del mundo y los personajes, ¿sí? Que si bien son tres cosas que funcionan juntas, pero también funcionan por separado, ¿sí? Porque la información que damos del personaje es importante para el personaje, no tiene por qué ser importante por ahí para la trama, sino que la información que damos del personaje es importante para la construcción del personaje. En el caso de Soma, construir un personaje que es un tipo común y corriente, que es un tipo normal, con el que vos podés identificarte y podés después decir, ¿y yo qué haría acá? Martín, está buenísimo. Mai, también el de Alphonse y la duda sobre sí mismo. Ay, bueno, acá es el mismo tema de Soma. Lo de que cuando Alphonse duda y dice, ¿yo soy real o soy una creación? Fullmetal Alchemist es muy bueno, o sea, te hace esas cosas, ¿entendés? Es como fuerte, fuerte. Martín, esa parte me reatrapó, tanto que me hizo pensar psicológicamente. ¿Era Alphonse o una caja con recuerdos? Y me encanta, fíjense, cuando descubren a los dos sellados se les llamaba, ¿no? A los otros dos, en el que me encanta cuando el tipo le dice, ¿vos sos real o no sos real? Y dice, la verdad me da igual, soy yo y punto. Y me parece que el villano te cierre, o sea, porque no es que una buena persona o un buen samaritano viene y te dice, no, mirá, porque lo que importa es que sos vos. El villano le dice, la verdad que no me importa si soy yo o no, lo que importa es matar gente. Y lo estoy haciendo. ¿Entendés? Después de todo de que él es, él no es, y será, y será. Y el otro que simplemente le responde, dice, la verdad que no me importa si soy yo, soy una caja vacía. A mí me importa matar gente. No, no, no. Martín, de hecho, eso le preguntaba a Scar. Sí, sí, sí. No, no, tiene unos momentos Fullmetal Alchemist con todo el tema de los humanos, de la creación de vida. Tiene un montón de cosas muy buenas, muy buenas. Pero para que eso impacte tiene que tener una buena construcción. Si yo veo el capítulo de la quimera de Fullmetal Alchemist, el capítulo del perro, y te pones a analizar, te das cuenta todos los guiños y todo lo que hace para prepararte para el momento final, que encima después lo remata con otra escena fuertísima, con la de... no, era cicatriz, ¿no? El de pelo blanco. Es como... ¡Wow! ¿Entendés? Es buenísimo. Eh, y ese personaje de Scar también está muy bueno, porque el tipo hace un montón de cosas incorrectas y terribles, pero el tipo te lo fundamenta y vos decís, sí, algo de razón tiene.
como lo que termina con la quimera, ¿no? Con lo que pasa con el tema de la quimera, del perro. Vos decís, pero tiene razón, ¿no? Ay, no, qué buena serie, qué buena serie. Bueno, vamos entonces a la pregunta en este caso de ¿qué busca Soma? Y acá es lo que va a analizar el chico de Cinematics. ¿Qué es lo que busca Soma y cómo busca lograrlo? Y esto es algo que creo que es muy importante a la hora de escribir una historia y de construir esta historia, o sea, la historia que nosotros hagamos, porque ahí nos va a ser mucho más fácil tomar decisiones de, bueno, cómo contar esta historia. Soma quiere una cosa: generarte miedo o inquietud de una manera diferente, por ejemplo, a un jumpscare. La relación que tuve con el terror a lo largo de mi vida fue muy amplia. Primero fueron libros, después fueron películas y videojuegos. Pero en cualquier caso, el miedo que me generaban esas obras a veces era por una amenaza física, otras veces se debía a una situación de supervivencia, otras a algo desconocido, etc. El tipo de terror que intenta crear Soma se llama terror existencial. Investigando sobre esto encontré este análisis escrito por Erin Claridge y en él define al terror existencial como el miedo consciente e inconsciente a la inexistencia. Él dice que es algo muy complejo porque no es solo un miedo a la muerte, sino también un sentimiento que se genera a buscarle un sentido a nuestra vida. Ok, pongamos una fórmula clásica en un juego que busca inquietar al jugador. Hay un personaje vulnerable, un entorno y una amenaza. Esa amenaza puede ser un espíritu, un asesino, una situación, lo que quieras. Algo que distingue a Soma es que, en vez de querer generarte miedo a partir de una amenaza directa, quiere perturbarte a partir de preguntas sobre tu propia identidad. ¿Qué es lo que te hace humano? ¿El cuerpo en el que estás? ¿Tu conciencia? ¿Tu entorno? ¿Se acuerdan lo que les dije de que el entorno era muy importante en este juego? Bueno, hay un diálogo relacionado con eso, muy profundo, que me gustó mucho, y es este. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Bueno, ¿no? Fíjense entonces cómo habla de esto de quién soy, del miedo al dejar de existir, ¿no? No es el miedo a la muerte. Bueno, acá algo un poco personal. Yo les he contado que tengo ataques de pánico y justamente mis ataques de pánico son esto de el dejar de existir, ¿no? Que en algún momento voy a dejar de existir y punto, ya está, y no puedo controlarlo, no puedo saber. Y incluso cuando fue el viernes, estaba en el subte. A mí viajar en el subte me es estresante porque hay mucha gente. Entonces siempre voy así metida en el celular, pero en un momento el subte se quedó, la gente se empezó a alterar, todo, y ahí como que se puso complicada la cosa. Y en un momento un tipo empezó a golpear una puerta y a mí se me cruzó por la cabeza, y si alguien saca un arma y me muero, o sea, me dispara y listo, ya está. Y entonces ahí empecé, ¿no? Y si un día estoy así, de la nada alguien me dispara, como a veces pasa, ¿no? Tipo, pum, cae una bala perdida y me muero y nunca me enteré que me morí. Y bueno, nada, empezó mi cabeza a irse para cualquier lado. Pero tiene que ver esto, con el dejar de existir. Que no es un miedo constante, porque justamente ahora les estoy hablando de esto, sin ningún problema. Ahora en este momento, si bien estoy con mucha ansiedad, no estoy con esta ansiedad de sentirme atrapada. Entonces, hoy podría verme tranquila una película de zombies o ver la muerte o cualquier cosa referido de la muerte. Sin ningún problema, no me van a dar ataques de pánico. Cuando estoy en un estado X, no puedo directamente. Pero bueno, sin embargo, si a mí me empiezan a hablar, a mí Soma no creo que me hubiera generado esto de, ay, voy a dejar de existir y quién soy y por qué no soy. Porque justamente, esta escena de Full Metal Alchemist, cuando el tipo le dice, yo soy yo y punto. Bueno, yo siempre lo viví así, yo soy yo. No sé si soy una simulación, no sé si realmente no existo, no sé si soy el sueño de alguien o si soy solo un cerebro. Yo soy yo. Y yo esto lo veo real, aunque por ahí sea una simulación. Me parece que ninguna de mis posibilidades, ser una simulación, ser un sueño o ser lo que sea,
sería terrible porque en realidad yo esto lo estoy viviendo y yo como comida y le siento el sabor y siento cariño por la gente o toco estos auriculares y yo lo siento. Aunque realmente ustedes saben que en realidad no tocamos las cosas, esto está demostrado por la ciencia, las células nunca se tocan, o sea que en realidad vos sentís, pero en realidad no lo estás tocando. O por ejemplo de esta cosa de que en realidad los colores no existen, simplemente son el reflejo, y yo digo, yo los colores los veo. Sí, a veces me voy por las ramas y digo, o sea que yo nunca toqué a nadie, yo en realidad no estoy tocando, o que en realidad todo es gris y yo digo, uy, ¿cómo será? Pero no es que digo, ay, no, qué horror. A otras personas sí les pasa y de hecho por eso el juego de Soma juega con eso, porque es un tema que afecta a muchas personas. Seguramente a mí también me afecta de otras formas, ¿no? Porque obviamente el ser, no ser, quién soy, quién no soy, tiene muchas caras, no solamente la pregunta directa. En fin, lo que yo creo que, acá como me dice mi machete, el ambiente en una historia, una buena construcción del mundo. Yo creo que esos dos elementos son muy importantes. El ambiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vas a hacer una historia de terror, tiene que tener un ambiente que me lleve a tensión. Si vas a hacer una historia romántica, tiene que tener un ambiente que me lleve al romance, ¿sí? El ambiente no es nada complicado, vos describís lo que hay alrededor. También podés hacerte de algunas palabras y de algunas cosas, ojo los adjetivos, pero te podés hacer, bueno, un ambiente medio oscuro, un ambiente lumínico, una cosa gris, y después la construcción del mundo. Sí, y la construcción del mundo no es nada complicado, ni es nada de otro mundo, ni nada que se necesite años de estudio. La construcción del mundo es simplemente mostrarme ese mundo. Si mi personaje vive en un barrio de Argentina, describirme cómo es ese barrio, aunque sea el barrio de tu infancia y vos lo super conozcas, describímelo como si yo fuera de otro país. ¿Qué hay ahí? ¿Qué costumbres hay? ¿Cómo es la gente? ¿Se saludan o no se saludan cuando van por la calle? ¿Conoces a todos los del barrio o no los conoces? ¿Cuáles son los lugares especiales del barrio? ¿Dónde frecuenta la gente? ¿Dónde viene gente extraña o ajena al barrio? Esa gente, la gente del barrio es humilde, hay una mezcla entre humilde y ricos. ¿Son religiosos? ¿No son religiosos? Hay muchas iglesias, están cuidadas las iglesias, hay, no sé, edificios antiguos, ¿están bien cuidados esos edificios o no? Las calles están cuidadas, están rotas, están sucias, están limpias. Todos estos detalles, todas estas descripciones son construcciones de un mundo y te dicen un montón. Por eso, yo el otro día le hablaba con él y me decía, no, porque si yo digo, es una casa grande y muy antigua, ya está, ves una casa grande y antigua. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo le digo, no, ¿cuál es el problema? Si yo te digo, es una casa grande, imaginen una casa dibujada por un nene. Es una casa grande. Ahora, yo te digo, es una casa de 3 pisos, construida en piedras, color gris, con 3 ventanas, una puerta, sus techos son negros, el sol da sobre ella toda la mañana, como dándole la importancia que merece porque está en el centro de la ciudad. Es otra cosa. Obviamente mi descripción fue media hecha en el momento, pero digo, por ejemplo, si limpiamos los adjetivos y no sé, yo quiero decir, es una casa grande. Si digo, no sé, por ejemplo, la casa de mi abuelo era tan grande que no importa en qué parte de la casa te pararas, siempre te daba sombra, siempre había sombra. Mirar para arriba me quitaba el aliento porque era inmensa y nunca, jamás, desde ningún lugar donde te pararas podías ver el techo. Es muy diferente a, era una casa grande, ¿no? Uno es un dibujo hecho por un niño y el otro es una foto. O un dibujo hecho por un artista de dibujo. No es que, a ver, por eso digo, ojo los adjetivos, esta es otra cosa, la adjetivación. En realidad, sí, lo hace mucho más rápido, pero en realidad quita un montón de imagen. Bien, continuemos. Ay, tengo mucho calor. El diseño de Soma no está muy lejos de un juego convencional. En un recorrido lineal vas a encontrarte con situaciones de un poco de sigilo, puzzles y computadoras que tienen datos para que conozcas más de lleno los eventos pasados, leas mails o escuches registros de voz para profundizar en el lore. Hay una sola cinemática que aparece al principio y no digo que esto sea malo, pero la manera de contar la historia en Soma me parece que aporta a la inmersión.
nunca te sacan del papel. Si viajas de la casa a la oficina del doctor, lo haces en transporte público. Si viajas de Delta a Z, lo haces mediante un transportador de cargas, mientras tenés una conversación con Catherine. Cuando bajás a las profundidades del océano a buscar el arca, también ocupás un transportador parecido. Son fórmulas que no son nuevas, pero son mis preferidas. Contar una historia que no se sienta interrumpida a partir de lo que ocurre en un entorno en el que todavía tenés el control en la mano. Bien. Entonces, bueno, acá estaba esto que yo les decía, ¿no? Que en Soma te vas metiendo cada vez más te vas metiendo cada vez más en la historia, en el mundo, porque nunca te saca del mundo. No es que hace elipsis y ya está, o te pone una pantalla negra y de repente estabas en tu casa y apareces en la puerta del laboratorio, sino que el personaje lo va caminando. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es ser original, ¿no? Lo nuevo versus lo novedoso. Y esto es algo que siempre digo, algo que Soma hace, trae algo novedoso, en algo ya usado. O sea, Soma no trae algo que no se haya usado o que no se haya hecho antes, sino que lo vuelve novedoso, ¿sí? A veces creemos que para ser original es destruir todo. Tipo, bueno, todas las princesas son rubias de ojos azules, ahora vamos a hacerlas todas negras, ¿no? O no sé, son todos príncipes. Destruir lo que antes, hacer totalmente lo contrario o destruir lo que estaba antes. Y no, eso en realidad puede funcionar una vez, pero sin una buena construcción igual siempre, ¿eh? Y a veces por ahí es decir, bueno, la historia de la princesa que tiene que resolver un conflicto, como todas las historias de la princesa. Pero bueno, esta princesa lo va a hacer por sus medios, en lugar de necesitar un príncipe. Ahí tenés algo novedoso. Es casi la misma historia, pero con un detalle nuevo que trae una novedad. ¡Ay, mira, esta princesa no necesita un príncipe! Vamos a eso. Pero si hay un enfoque que me gustó mucho, es el de la toma de decisiones. En Soma tomás decisiones. Sí, no estoy diciendo nada nuevo, pero me explico. Miren, cuando en Detroit Become Human tomás una decisión, la trama va por un camino diferente. Qué tan bien o mal salgan las cosas va a determinar tu estado de ánimo como jugador. En Soma, las decisiones no afectan a la historia, pero sí pueden afectar a tu cabeza. Cuando en Omicron haces un nuevo escaneo y creas una copia tuya, tenés la posibilidad de irte y dejar con vida al otro Simon o matarlo. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. Si lo dejas con vida, va a despertar sin salida y se va a quedar ahí para siempre. Si lo matás, creo que eso tiene una consecuencia en el código penal o algo así. Cada decisión en Soma es una bomba de preguntas y reflexiones que te invade en seco. Y fíjense que es raro que yo les diga esto porque soy una persona que no le gustan los juegos violentos, sino aquellos que requieren de destreza y puntería para direccionar una bala. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Would you stay with me, please? It won't be long now. Please, just stay. What a crazy thing this was. Life. Bueno, acá es lo que yo les decía, ¿no? La toma de decisiones. No, esto de elegir si matás o no matás. Y no es una muerte de, sí, bueno, te mato porque me estás atacando, o te mato porque estoy salvando mi vida, o te mato porque es divertido matar. Sino que es, por ejemplo, este personaje que se duplicó la mente y, bueno, quedó atrapado. Entonces, o despierta y queda atrapado para siempre ahí solo, o le apagás la batería y que ya no despierte.
O este otro personaje, que bueno, el Cinematics aclaraba que era una escena fuertísima, en lo que encontrás a una humana que está con el soporte vital y te pide, como ella no puede hacerlo, te pide que apagues su soporte vital, ¿no? Entonces ahí vos tenés que escoger si lo haces o no lo haces. Y tenés la elección de no hacerlo. Y no va a cambiar en nada la historia. Acá es donde está lo novedoso, ¿no? Porque vos tenés un montón de juegos donde tenés que tomar decisiones y esas decisiones afectan el juego. Soma, con las decisiones, no le interesa afectar el juego. La historia va a ser exactamente la misma. Al que quiere afectar con la toma de decisiones es al lector. Porque la toma de decisiones te llena de preguntas, te llena de ideas, te llena de un montón de cosas. Y eso es lo que busca Soma. Que vos pienses, que se te mueva la cabeza, las ideas, todo. Entonces acá es esto de, bueno, de qué forma se elige hacer este juego, estructurarlo, contar esta historia a través de estas decisiones. Podés hacer un elige tu propia aventura donde tenés que tomar estas decisiones, que la historia va a seguir siendo la misma, cambia un poquito una escena u otra, pero nada más. Me parece súper interesante la propuesta. Y bueno, si tienen la posibilidad, jueguen el juego a ver qué les pasa. Está muy bueno. Ahora viene la última parte del video. Buenas noches, ¿queda grabado? Sí, queda grabado, por supuesto. Después también lo subo a YouTube. No olviden seguirme en YouTube. Y en TikTok, que estoy tratando de llegar a 1000 seguidores para poder transmitir en TikTok. Queda buena difusión TikTok. Entonces, bueno, ¿no? Acá está estas escenas de las que yo les hablaba, que son súper fuertes. Y donde lo novedoso es que trata de, o sea, usando los mismos recursos que usan otros, como la toma de decisiones, que no hay nada novedoso ahí, trata de afectar al jugador, ¿no? Y ahí está lo novedoso. En un momento pensé extender este video con cuestiones filosóficas, pero ocurren dos cosas. No quiero desviarme tanto de la temática de los videojuegos y segundo, creo que el punto quedó claro. Soma es un juego que puede generar en el jugador las preguntas existenciales más profundas que se hizo el ser humano. Puede brindarle una mezcla de sentimientos con la toma de decisiones y perturbarlo con los resultados. Te guste o no, estás viendo un video sin saber si vos y yo realmente existimos, porque ninguno sabe lo que significa existir. Como dijo una vez René Descartes, pienso, luego invito. Gracias y nos vemos la próxima. Bien. Ahí vuelvo a mi lugar. Ahí estoy. Bueno, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que le pasó al chico de Cinematics por jugar este juego, todo lo que hizo pensar, todo lo que lo destruyó en un momento. Él dice, me destruyó. No creo que lo haya destruido porque si no, bueno, no hubiera podido hacer el video, pero me dice, me destruyó, ¿no? Y estas cosas. Entonces, en resumen, en conclusión, así esto ya no se extiende mucho, pues llevamos 2 horas. Yo dije que iba a hacer un vivo cortito y nunca cumplo. Bueno, entonces, en conclusión, creo que lo importante para construir una buena, o sea, para hacer una buena historia es primero la construcción. También preguntarse qué historia quiero contar y qué quiero con esta historia. Y ahí decir, bueno, ¿y cómo lo logro? ¿Sí? Recursos, hay un montón de recursos. A veces siempre vamos a los mismos, usamos inventar, incluso podemos usar un nuevo recurso, un recurso que no sabíamos que existía, usar un nuevo recurso, inventar algo, crear algo, traer algo novedoso. Para eso que queremos lograr. No se queden en lo que los otros saben, en lo que los otros hacen y cómo lo hacen y cómo les resulta. Piensen en ustedes y en su historia y en lo que quieren conseguir. Y por ejemplo, este recurso que yo sugiero de Elige tu propia aventura, que es un recurso que uno espera en una historia para niños, en una historia para adultos puede funcionar, ¿por qué no? Si lo que yo quiero es impactar al lector, que el lector tenga que escoger sobre la vida de un personaje, por ejemplo. Entonces ahí este recurso, que es un recurso que se suele usar
en historias infantiles o para adolescentes, de repente sería un recurso que estaría muy bueno ahí, ¿no? Entonces, nunca cierren la cabeza de nada, nunca dejen de buscar recursos en una película, que bueno, les arruina un poco ver la película. O sea, vean la película, disfrútenla, después vuelvan y analícenla y pregúntense qué recursos, o sea, qué historia me contó, qué es lo que realmente me contó y de qué forma me lo contó para conseguir lo que quería conseguir. Y si no lo consiguió conmigo, ¿por qué? ¿No? Porque a veces uno dice, ay, este autor está buscando esto, pero a mí no me está pasando esto, ¿por qué? Fíjense, van a ver que la mayoría de las cosas es eso, porque no se sienten identificados con el tema. Por ejemplo, a mí con el tema de lo existencial todo no me perturba mucho, que digamos. Pero también porque no hubo una buena construcción, ¿no? Porque quedó muy obvia la intención del autor, ¿no? A la vez, como para otro punto de vista, también es como que, por ejemplo, no sé, el recurso de quejarse de la sociedad o de... Eso está súper usado, súper saturado y ya es súper obvio cuando lo vemos en una película y aún así seguimos disfrutando de la película. Pero, en mi opinión, cuanto menos le hagamos olvidar al lector que está viendo una película, que está leyendo un libro o un cómic, ¿no? Que se sienta ahí parte de la historia, más efectivo va a ser lo que queramos conseguir, ¿sí? Ojo, lo que queremos conseguir es contar una historia simplemente, entonces listo, ya está. No tiene por qué ser algo súper profundo, hacerlo dudar de su existencia y de sus paradigmas y que la cabeza le explote. Por ahí lo que uno quiere hacer es, la verdad que quiero contar esta historia. A veces no hay nada filosófico, estamos hablando de lo filosófico ahora porque hablamos de Soma, pero una historia también puede estar por fuera de lo filosófico, profundo y retorcido, y está bien igual. ¿Sí? Hay muchas historias así que tienen mucho éxito y están bien, pero bueno, en este caso estamos hablando de Soma, que es una historia que sí tiene todo ese contenido así profundo. Así que, bueno. Este es el video que tenía ganas de hacer hace un montón de tiempo porque siento que trae un montón de temas súper interesantes, súper importantes a la hora de construir una historia y se remarca mucho esto de la buena construcción y los recursos que se escogen para contar esa historia. Así que espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Hace semanas que tengo este video preparado y lo quería hacer y lo quería hacer y lo quería hacer. Y en un momento dije, bueno, ya fue, lo hago grabado, pero no es lo mismo. No es lo mismo, está bien, por ahí grabado hubiera durado media hora y ahora hace 2 horas que estamos acá. Pero no hubiera sido lo mismo, o sea, fíjense todas estas cosas que salieron, lo que ustedes hablaban, lo que propuso Martín, o sea, eso me encanta a mí. Y es como que, además, bueno, siempre sale ahí cómo podemos hacer esto, cómo podemos, y nos ponemos a charlar, a hablar y tiramos ideas. Y me parece que eso está muy bueno y muy rico. Entonces, es como que yo sabía que iba a pasar algo así con esto, porque es un tema que da para hablar todo esto. Entonces, era como que, bueno, tenía tantas ansias, ¿no? De hacer el video que dije, ya fue, lo grabo y después lo subo. Y digo, no, tenés que aguantar y tenés que encontrar el momento. Y tardé 3 semanas en ese momento, pero acá estoy y me siento súper feliz. Así que bueno, tengo un montón de ideas y de proyectos. Me armé ahí un atril con una cosa de corcho para ir pegando todas mis ideas sin aparte, porque siempre dice, lo guardo en la cartera en algún lado y después, bueno, ya, esto ya fue, ya pasó mucho tiempo. Entonces lo tengo ahí y ya no lo trato, voy a tratar de no descartarlo. Así que bueno, gente, nada, como siempre, gracias por estar, gracias por acompañarme. Me encantó este vivo, me encantó cómo nos pusimos a hablar, a charlar ahí. Recuerden que el viernes que viene no hay taller, pero posiblemente voy a preparar un vivo para hacer el viernes, como hoy, pero más tempranito. Ahora que ya tengo mi espacio acá, que ya tengo mi cuarto, que ya tengo mi espacio, por ahí tengo más posibilidades de... Lo que pasa es que termino muy cansada también, muy, muy, muy cansada y me cuesta a veces sentarme y prender la cámara. Pero mi idea también es poder hacer más vivos, aunque sea prender la cámara y ponernos a charlar. La verdad es que quiero hacerlo.
Y bueno, además, nada, los que van al taller ya saben la situación en la que estoy pasando, entonces es como que necesito estar más activa de esa forma. Me cuesta mucho postear, me cuesta mucho crear contenido así en las redes, entonces es como que hacer así un vivo también me ayuda un montón a mí a despejarme, a salir de todos esos pensamientos, de todas esas cosas. Y bueno, quiero hacerlo más, igual también porque lo disfruto y siempre digo, "Ay, bueno, voy a encontrar el tiempo de No, nunca pasa. Pero bueno, nada, gente, de verdad, muchas gracias por la buena onda, por haberme acompañado, por ser parte de este vivo. Recuerden que el viernes que viene no hay taller, si tengo la posibilidad, espero que sí, voy a hacer un vivo. Y nada, nos vemos en el próximo vivo o en la próxima clase que retomamos el 16 de junio. Así que sin más, mis polluelos, nos vemos. Ay, vi una cara ahí, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es. Ahí en la ventana, esto que está acá. Vi una cara ahí. Pero además es como que no sé por qué vi una cara ahí, porque debo estar muy cansada ya. Porque además todo el tiempo vi esa sombra ahí, que no sé qué es. Ah, es el atril. Es el atril. Bueno, en fin, nada, gente. ¡Mua! Nos vemos y hasta el próximo encuentro. ¡Mua!